Buenas noches. Estamos a 3 meses del inicio de la Copa del Mundo y mire lo que taxistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México provocaron esta mañana. ¡Vámonos, vámonos! Taxistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se enfrentaron con policías capitalinos afuera de la Terminal 2 durante su protesta contra los servicios de transporte por aplicación. No se vale que unas personas que no tienen ningún pago ni con Hacienda, ni con el aeropuerto, ni una seguridad con el pasajero, se vengan a burlar así de nosotros. La protesta estaba prevista para las 9 de la mañana, pero se retrasó por hora y media. Antes de que iniciara, el AICM informó que a partir de mañana reforzarán las acciones para inhibir que los autos de aplicaciones recojan pasaje en el aeropuerto. Pero no fue suficiente para meterles freno a los sitios del aeropuerto. Hoy esperamos que pase eso, no mañana. Que no entren. Entren a dejar pasaje, pero no deben de entrar a recoger pasaje. A las 10 de la mañana con 30 minutos, los taxistas colocaron sus unidades en las entradas principales de las terminales 1 y 2 del AICM, hasta que la policía comenzó a replegarlos en la Terminal 2. Según los operadores, arrastraron al menos 6 taxis con grúas, detuvieron a 6 conductores y retiraron placas vehiculares, lo que provocó una riña. Después de las 11 de la mañana, los accesos de la Terminal 2 fueron liberados, mientras que el bloqueo permanecía en la Terminal 1. Y por supuesto, los pasajeros fueron los más afectados. Es una locura. Me tardé 2 horas en llegar. Como 1 hora y estamos a media hora. Patrullas de la policía capitalina ayudaron a trasladar a los pasajeros para que no perdieran su vuelo y a quienes tenían dificultades. Nos van a ayudar porque mi esposa viene lastimada y nos van a llevar aquí a una ubicación. Llévanos hasta su domicilio, Y mientras los taxistas del aeropuerto protestaban para impedir la entrada de conductores de plataforma al AICM, estos hicieron su agosto, aunque a escondidas. Vengo a dejar un conocido. Es que le digo, me parece justo. Claro que no. Los taxis por aplicación pues son más bajos los precios que los que nos ofrecen aquí. Los del aeropuerto se tienen que actualizar y checarlo cómo está la economía y bajar sus tarifas. Que haya una competencia sana y el sol sale para todos cuando las cosas se hacen bien, ¿no? Aunque para los taxistas, esta no es la respuesta. Nosotros no es tanto el precio, sino es la seguridad que nosotros ofrecemos. Uber no tiene un seguro de viajero, tienen un accidente afuera y ellos nos hacen responsables por la seguridad del viajero. Y luego de casi 3 horas de protesta, los taxistas lograron acuerdos con las autoridades y retiraron el bloqueo. Protestaron y les valió dar servicio a los clientes. Mire cómo los dejaron tirados. Y se supone que era lo que más les preocupaba. Bueno, entre los acuerdos de taxistas del aeropuerto con las autoridades están que a partir de mañana la Guardia Nacional va a vigilar que los conductores de plataformas no carguen pasaje dentro del aeropuerto de la Ciudad de México, aunque los pasajeros tengan derecho a elegir entre un servicio u otro. O sea, que los pasajeros o pagan a los taxistas o pagan a los taxistas del aeropuerto. Además de que no se van a promover iniciativas para reformar la ley a favor de las plataformas. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Federal reiteró que ninguna plataforma tiene la autorización para prestar servicios en los aeropuertos, pero Uber, por ejemplo, sostiene lo contrario. Es legal solicitar viajes a través del desde y hacia el aeropuerto. No hay ningún tipo de prohibición, inclusive esto lo confirma una jueza federal cuando nos otorga la suspensión. Que por favor se sientan en toda la tranquilidad de utilizar estos servicios y si llegara a haber cualquier incidente, pues les recuerdo que tenemos un soporte 24/7. Vamos a ver qué pasa mañana, si permiten o no el servicio, ahí vamos a estar. Mire dónde encontraron los cadáveres de 2 ancianos aquí en la Ciudad de México.
Un hallazgo macabro. Los cuerpos de una pareja fueron encontrados dentro de una cisterna. Se trata de los restos de Lilia Aldama y Alejandro Rojas, ambos de 62 años de edad, desaparecidos desde el 14 de febrero. Presuntamente, ese día la pareja salió de su casa en Tlanepantla en su motocicleta. Una versión dice que en algún punto del camino fueron interceptados. Otra versión dice que sí llegaron al local, pero ya no salieron. Anoche, un pariente entró al negocio de la pareja, una lavandería y renta de andamios, ubicado en un inmueble que estuvo en su familia varias generaciones. Yo llegué hace 40 años aquí y ellos llegaron hace como 20 años aquí. Buenas personas, ellos llegaban a trabajar porque dicen que estaban en un tinaco. El tinaco era sobrepuesto, es que ponen cisterna y ahí los encontraron. Pero les pusieron cemento, al parecer los echaron ellos hasta abajo y los vaciaron cemento. El operativo para recuperar los cuerpos comenzó hoy desde muy temprano. Familiares y vecinos de la colonia Faja de Oro, en Gustavo A. Madero, estaban en shock con el descubrimiento. Empezaron a llegar más por ahí de las 6, 7 y empezó a oler muy feo. Empezaron a llegar los bomberos con todo el equipo y todo. Y ya fue cuando empezaron a trabajar. Se oyó mucho que estaban picando algo, como si estuvieran escarbando algo. Los trabajos siguieron hasta poco antes de las 6 de la tarde. Tras más de 12 horas y con un olor terrible en el ambiente, personal de la fiscalía sacó una camilla cubierta con una manta y en ella los dos cuerpos. Iniciaron una carpeta de investigación por homicidio doloso. Sus vecinos describieron a Lilia y Alejandro como personas honorables y muy tranquilas. No se metían con nadie. Por ahora, siguen con la duda de quién les hizo esto y por qué. ¿Qué historia? Vecinos nos contaron que al menos en las últimas 3 semanas escucharon ruidos como de construcción, pero nunca se imaginaron algo así. Autoridades a esta hora de la noche están buscando a los responsables de esta atrocidad. Esta tarde en la Ciudad de México, una persecución con cámaras de seguridad en tierra dio con estos ladrones que se querían embolsar, mire cuánto. Son imágenes de una persecución a través de las cámaras del Centro de Comando y Control Sur C2, que terminó con la captura de 2 presuntos asaltantes. En la alcaldía Benito Juárez, un hombre retiró 750,000 pesos en efectivo y en el cruce de Parroquia y Avenida Universidad, 2 sujetos lo amagaron con una pistola y le robaron el dinero. Los tipos escaparon en una motocicleta negra con blanco. Fueron identificados por los monitoristas del C2 en Parroquia y Avenida México, Coyoacán. Ahí empezó la persecución. Sobre circuito interior, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana los interceptaron a la altura de Avenida Insurgentes. En ese momento, el hombre que viajaba como copiloto, identificado como Diego Andrés, bajó de la motocicleta y empezó a correr, mientras su cómplice, Christoph, avanzaba en sentido contrario al flujo vehicular. Después, el tipo de gorra blanca brincó el muro de contención intentando escapar de los uniformados, mientras Christoph, el conductor de la moto, fue acorralado y capturado. Pero la persecución del otro delincuente no paró. Siguió por las calles de la alcaldía Cuauhtémoc. Fue en el cruce de Francisco Zarco y Martinelli en Peralvillo, donde Diego Andrés, de nacionalidad colombiana, fue detenido. El dinero fue asegurado y los hombres de 22 y 26 años presentados al Ministerio Público. Ahí se definirá su situación jurídica. La de hoy, el Pleno de la Cámara de Diputados rechazó la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum. Morena no reunió la mayoría calificada para aprobarla. ¿Cómo quedó la votación? Así, mire, ahí la tiene, a favor 259 votos, de los cuales Morena aporta 246, 12 del Partido Verde y 1 del PT. En contra, 3 votos de Morena, que sumados a los aliados opositores y el de un independiente, sumaron 234. ¿Quiénes son los morenistas que le dijeron no a la presidenta Claudia Sheinbaum? Gisela Arellano,
Alejandra Chedraui y Santi Montemayor. Insisto, diputadas de Morena y todas plurinominales. No, pues con razón. También hubo 6 ausencias en la votación, la mayoría de legisladores de Morena, entre ellos, curiosamente, Manuel Espino y Olga Sánchez Cordero. Los otros ausentes fueron Marcela Guerra del PRI y Alejandro Aguilar del PT. Esto se dijo hoy en Tribuna. México sí necesita una reforma electoral. El reto es genuino y legítimo, pero la solución que propone Morena no va en esa dirección. La bancada naranja votará en contra. Decimos no a esta iniciativa porque es la ley Maduro, la consagración del autoritarismo con ropaje electoral. La propuesta se antoja más para intervenir en la vida interna de los partidos que para evitar que los criminales se metan en las elecciones. Decirle de frente y desde aquí a la Presidenta de la República que estamos al 100% con ella y al 200% con el pueblo de México. La propuesta de reforma que se presenta sí puede conducir a la ruta de un partido hegemónico de Estado, aunque sea inverso. El grupo parlamentario del Partido Verde no acompañará este dictamen que está a discusión y el voto será en contra. Vamos a seguir apoyando a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum hasta el final. Hoy no habrá reforma electoral constitucional porque el dictamen falsea la historia con absoluto fanatismo. Y claro que hay que cambiar las reglas, pero a favor de la gente y no del poder. Una vez que se vote y una vez que se rechace, comenzaremos a construir el plan B de la reforma electoral. Porque no desmayemos, no vamos a rendirnos, no vamos a claudicar. Esta noche la presidenta recibió en Palacio Nacional a los morenistas, coordinador de diputados Ricardo Monreal y de senadores Ignacio Mier, además de Manuel Velasco, que coordina a los senadores del Partido Verde, para evaluar la conformación ahora del segundo round, es decir, el plan B. A esta hora sigue la reunión, en cuanto salgan se lo voy a informar. Pero quien ya se la cantó a la presidenta de México, el primero, Luis Armando Melgar, senador del Verde. Si nos quieren sorprender en las leyes secundarias con modificaciones que van más allá de la Constitución y nos las quieren mandar para sorprendernos porque ellos sí tienen, Morena sí tiene la mitad más uno para poderla sacar, no tengas la menor duda que bajo protesta votaremos. Ahora, ¿por qué se oponen a algo que no le gusta a la gente, que no le gusta a los mexicanos? Es decir, los comodines y comodinas pluris a los que del cielo les cae el hueso. Esos famosos plurinominales, también conocidos como lugares VIP o privilegiados en el Congreso, son escaños o curules por los que muchos suspiran. Se trata de 32 lugares en el Senado y 200 en la Cámara de Diputados. Y miren nomás algunos nombres de los que se han beneficiado desde el cielo. Los nombres en la cima de la lista tienen su lugar asegurado. Algunos personajes llevan años y años brincando de una cámara a otra, de lista en lista, de diputado a senador, de senador a diputado. Urge regresar a garantizar a la gente más necesitada la posibilidad de progreso y de bienestar. El número uno con más de un cuarto de siglo como legislador es el hoy senador del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, que tiene el récord de 26 años siendo plurinominal.
Comenzó en 1988. En estos 38 años ha sido 4 veces diputado y 3 veces senador. Solo ha tenido 3 recesos y si termina su actual periodo cumplirá 30 años saltando de cámara en cámara. Le sigue el diputado de Morena, Ricardo Monreal, con 17 años moviéndose de una cámara a otra. Inició su recorrido legislativo hace 38 años. En el top 5 también está el diputado y actual dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, con 11 años en 4 periodos. La panista y actual presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, también ha sido plurinominal, 11 años en 3 periodos, 2 como diputada y 1 como senadora. Otro legislador plurinominal es el senador del Partido Verde y exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, con 2 periodos, 1 en cada cámara. Pero defendería con mi vida tu derecho a que lo digas. Una vez en la Cámara, los pluris tienen los mismos beneficios que los que sí ganaron una elección. Gozan del anhelado fuero constitucional que les da inmunidad procesal durante todo su encargo. Mismo salario y prestaciones, gastos de gestión y viáticos. Que nos pongamos un minuto en los zapatos de las madres, de los padres, de estas niñas que perdieron la vida en el ataque militar de Estados Unidos. Hay pluris saltarines muy conocidos. Otros saltarines con larga historia son Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López y Ricardo Anaya. No, pues con razón no quieren. Por plurinominales han pasado todo tipo de personajes, desde líderes sindicales más poderosos, como la priista y exdirigente del magisterio, Elbester Gordillo, pero también, mire, ahí está el ex líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, Ricardo Aldana, priistas que protagonizaron, por cierto, el Pemex Gate, acusados de haber desviado dinero a campañas de su partido. Porfirio Muñoz Ledo, uno de los fundadores del PRD, que pasó sus últimos años como legislador de Morena, por cierto. O Diego Fernández de Ceballos, del PAN. O la actriz Carmen Salinas, a quien el PRI incluyó en sus listas pluris. Tras el desplome del edificio en San Antonio Abad, la bolita sigue en el aire en eso de la responsabilidad política y administrativa. El edificio de San Antonio Abad 124 estaba siendo demolido sin que las autoridades estuvieran enteradas, o al menos no hay quien admita haberlo sabido. El derrumbe de pisos y losas de aquella estructura que colapsó el lunes y que cobró 3 vidas no era vigilada ni por el gobierno de la ciudad ni por la alcaldía. La razón, un cruce de versiones, un teléfono descompuesto, o más bien, una responsabilidad que no asumió ni la Secretaría de Vivienda ni la Alcaldía Cuauhtémoc. La empresa no informó a la comisión si había comenzado la obra en el plazo de sus 90 días. No teníamos conocimiento de que habían dado inicio a las obras de demolición. Hoy es la fecha en que siguen sin decirme. No estoy obligada a supervisarlo y mucho menos que no sabemos cuándo empezó, porque ellos debieron avisarle a la Ciudad de México que empezaron. El 30 de septiembre de 2025, dice la alcaldesa de Cuauhtémoc, la demarcación negó el permiso para que esa construcción fuera demolida y pidió a la empresa más requisitos como presentar la declaratoria de cumplimiento de impacto ambiental o los planos del proyecto de demolición. Porque no cumplían con los requisitos mínimos para garantizar la seguridad en la demolición. La empresa acudió a la Comisión para la Reconstrucción, una dependencia de la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México que permite simplificar trámites para que edificios dañados por el sismo de 2017 puedan reconstruirse. El 20 de octubre, la Secretaría de Vivienda solicitó a la Alcaldía Cuauhtémoc que le otorgue a la empresa las facilidades administrativas para demoler el inmueble. Pero cada autoridad interpretó esto de una forma distinta. La alcaldesa dice que era un permiso de la ciudad para demoler. La ciudad dice que ellos no dan ese permiso. La alcaldesa señala que le pide al privado demuele el edificio es un permiso y también dice que el acuerdo de facilidades es un permiso del gobierno de la ciudad, nada de esto.
En este acuerdo de facilidades y excepciones está permitido aprobar demoliciones sin estudios ni programas de protección civil. Entonces, el gobierno de la ciudad autoriza la demolición por este acuerdo de facilidades. Entre dimes y diretes, las obras empezaron. Con o sin permiso, depende a quien le pregunte. Antes del derrumbe, ya habían sido removidos el 4º y 5º piso. El gobierno de la ciudad ha cumplido al pie de la letra con todas las responsabilidades que tiene en procedimientos como este. Nosotros no teníamos conocimiento, y si no tenemos conocimiento de que una demolición se está llevando a cabo, ¿cómo verificamos? Y como los dos dicen que ellos no dieron el permiso y que no sabían que estaban demoliendo, ninguno se dio una vuelta a supervisar la obra. Es tarea de la alcaldía, entonces, supervisar toda obra constructiva en la ciudad. Revisar que se lleve a cabo conforme a derecho de toda construcción o demolición. Ellos están completamente facultados para supervisar y verificar con INVEA Central, que aparte depende de ellos, obras y establecimientos y todo lo que quieren. No necesitan a la alcaldía en lo más mínimo. Y mientras el gobierno central y la alcaldía se echan la bolita, cruzan acusaciones, hay 3 muertos y hay un herido de por vida. Hoy uno de esos fallecidos, Iván Raúl Vega, fue llorado en su domicilio en Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Su familia exige una indemnización para su esposa e hijos. Y sobre este caso que le presenté ayer de Emma Cermeño, ¿se acuerda? La activista y funcionaria del gobierno de Sinaloa, que criticó a la diputada local de Morena con licencia, Almendra Negrete, a través de mensajes de WhatsApp privados, mensajes de WhatsApp que usted y yo podríamos tener cotidianamente desde la intimidad, privados, repito. Bueno, hoy el Tribunal Electoral de Sinaloa determinó que sí existió violencia política en razón de género en su modalidad simbólica, al desacreditar el trabajo de la morenista como legisladora y activista de la comunidad LGBTQ+. ¿Cuál será la sanción? Notificar sobre el caso a la Secretaría de Mujeres del Gobierno del Estado, donde trabaja Cermeño, y a la de Transparencia y Rendición de Cuentas, dado que es funcionaria. Como medidas de protección, la denunciada tiene prohibido difundir por cualquier medio expresiones que conlleven a estereotipos o roles de género y afecten los derechos políticos electorales de Almendra Negrete. Tampoco podrá acercarse, intimidar o molestar a la morenista o tener conductas de denostación, invisibilización o violencia contra ella. Por último, se solicitó al Centro de Justicia para las Mujeres de Sinaloa que se brinde atención psicológica y psiquiátrica a la denunciante, es decir, a la diputada, durante el tiempo que ella lo requiera. ¿Cómo reaccionó Emma Cermeño? Así. Siento un poco de abandono institucional. Nos deja expuestas a todas las personas, sobre todo yo creo que a los periodistas y a los activistas, de que nuestras conversaciones privadas dentro de nuestra intimidad se vean violadas o violentadas para usarse en procedimientos en nuestra contra, ¿no? Vamos a impugnar definitivamente. Y en estas semanas en que ha ido a hacer el mandado, ¿ha creído que es su imaginación eso de que ciertos alimentos estén más caros? Bueno, pues no es paranoia, es real. Hoy el INEGI reportó que durante febrero la canasta alimentaria registró un alza de 6.5% en el ámbito urbano y 5.6% en el rural, un incremento superior a la inflación anual de 4%. Tanto en lo urbano como en lo rural, este aumento estuvo impulsado por productos como el jitomate y el bistec, además de alimentos y bebidas que se consumen fuera del hogar. Por eso es que ha pagado más. Attention all ships, attention all ships, attention all ships. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every time. En el día 12 de la furia épica de Estados Unidos e Israel contra Irán, el gobierno islámico atacó 2 buques que transportaban petróleo iraquí en el estrecho de Hormuz. En uno de ellos, de bandera tailandesa, rescataron a 20 tripulantes, mientras que 3 más se encuentran desaparecidos. Las otras embarcaciones afectadas son de bandera japonesa y de las Islas Marshall. Solo se reportan daños materiales. Hay que recordar que este estrecho de Hormuz es uno de los pasos marítimos más estratégicos del planeta y que separa a Irán de Omán
así como de los Emiratos Árabes Unidos. El presidente de la Unión Americana, Donald Trump, aseguró que aún no ha terminado la ofensiva contra Irán y afirmó que lo han golpeado más fuerte que prácticamente cualquier otro país en la historia del planeta. Esto fue lo que declaró a su salida de la Casa Blanca antes de viajar a Kentucky. El ministro de Deporte de Irán, por cierto, aseguró que la selección de su país no va a participar en la Copa del Mundo este verano entre Estados Unidos, Canadá y México. Usted sabe, se contemplaba su primer partido el próximo 15 de junio contra Nueva Zelanda en Los Ángeles, California, pero no, Irán dice, no vamos a ir a América. David. De llamar la atención la oportunidad que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum para hacer anuncios. Hoy, en medio de la preocupación de muchísima gente con que qué va a pasar con los precios de los combustibles tras los ataques de Israel y Estados Unidos en contra de Irán, anuncia la renovación de este pacto que tiene con 47 grupos gasolineros para que el precio de la gasolina de bajo octanaje, la verde, por llamarlo de alguna manera, no suba de los 24 pesos por litro. Hoy platiqué con la secretaria de Energía, Luz Helena González, y me decía que el esfuerzo es, por una parte, la parte fiscal, y por otra parte, lo que está haciendo el gobierno en luchar contra el combustible robado, de darles facilidades a las empresas gasolineras y que eso contribuya a que el precio se mantenga bajo. ¿Y por qué es relevante que el precio de la gasolina se mantenga así? Porque si hay un detonador de la inflación, es el aumento en los precios de los combustibles. Así que una buena, muy buena, entre los gasolineros y el gobierno. Y échame la cámara. Lo que sí se está poniendo cada vez peor es el tema del petróleo. Nacho, no va a ser corto, no va a ser fácil y no va a ser sencillo. Tenemos que acostumbrarnos A la furia épica de Donald Trump. Gracias, David. Voy a una pausa y regreso con más. No se vaya. El Senado aprobó por mayoría la reforma que elimina las pensiones millonarias de exfuncionarios públicos y establece que no podrán recibir una jubilación que exceda la mitad de la remuneración establecida para la presidenta. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una conversación telefónica con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, en la que hablaron sobre la situación en Medio Oriente y la próxima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. El derechista José Antonio Kast asumió como presidente de Chile con la promesa de restaurar la seguridad y el orden en el país. Es el mandatario de derecha más radical desde la dictadura de Augusto Pinochet. Muchas gracias por elegirnos. Nos vemos mañana.